El sistema solar tiene una antigüedad aproximada de 4.700 millones de años y se calcula que la Tierra se formó hace alrededor de 4.650 millones de años. Aquí se conjuntaron factores extraordinarios que pronto propiciarían la vida, un fenómeno complejo e insólito. Las evidencias de los primeros microorganismos en la Tierra datan de hace 3.850 millones de años, y a partir de ese momento, aquellos primitivos seres vivos iniciaron una extensa y fascinante carrera evolutiva, dando origen a la ilimitada diversidad biológica que se conoce en la actualidad. En esta biodiversidad destacaron los reptiles, animales vertebrados cuyo origen se sitúa hace 290 millones de años y que se adaptaron a todos los ecosistemas, adquiriendo habilidades para sobrevivir y perpetuarse. Aquellos fueron tan exitosos y dominaron el planeta durante un largo periodo de tiempo hasta hace apenas 65 millones de años, cuando se extinguió la mayoría de ellos. Sin embargo, hace 260 millones de años aparecieron los sinodontos, a los que se les denominó reptiles mamiferoides, pues eran reptiles que adquirieron algunas características de los mamíferos. Más tarde, hace 210 millones de años, esos sinodontos dieron origen a los primeros mamíferos verdaderos del planeta. Los mamíferos vivieron durante 145 millones de años amenazados por los dinosaurios, quienes eran más antiguos y estaban mejores adaptados a los distintos nichos ecológicos de la Tierra. Esos reptiles eran los amos del planeta. Sin embargo, hace 65 millones de años se suscitaron ciertos fenómenos naturales que propiciaron la extinción de los dinosaurios. La desaparición de la mayoría de los reptiles representó una oportunidad para que prosperaran y evolucionaran los mamíferos. Se dice que las gigantescas erupciones de enormes volcanes, en especial los del Deccan en India, además de la caída a la Tierra de un gran meteorito de por lo menos 10 kilómetros de diámetro, fueron los fenómenos principales que provocaron la extinción de los dinosaurios y al menos 50% de las especies de los seres vivos del planeta. Dicho meteorito cayó en Chicxulub, Yucatán. El impacto fue tan potente que lanzó a la atmósfera una gran cantidad de polvo que se extendió a todo el orbe y flotó en el aire durante años, impidiendo la llegada de los rayos del sol a la superficie terrestre. Esto imposibilitó a las plantas que realizaran la fotosíntesis, por lo que muchas de ellas murieron. Más tarde, también sucumbieron muchos animales que se alimentaban de ellas, y a su vez los animales que se alimentaban de estos herbívoros. La Tierra quedó arrasada, envuelta en tinieblas y frío durante siglos. Los dinosaurios desaparecieron como consecuencia de la catástrofe. Esto dio ventaja a los mamíferos, que por sus características sobrevivieron y se adaptaron al medio. Así pues, los mamíferos evolucionaron, se desarrollaron y cubrieron estos nichos ecológicos vacíos. Rápidamente, en una fascinante carrera evolutiva, los mamíferos conquistaron distintos ecosistemas y adquirieron distintos hábitos alimenticios. Algunos de ellos dieron origen a los primeros mamíferos carnívoros, cuyas características y adaptaciones evolutivas los convirtieron en exitosos depredadores. Eran mamíferos especializados en cazar y en alimentarse de otros animales. De acuerdo con las últimas investigaciones, el origen del perro, al igual que el de los mamíferos carnívoros actuales, es de hace 70 millones de años. Un mamífero de aquel entonces llamado Simolestes es el progenitor de los carnívoros, a pesar de que todavía no contaba con las características especiales de sus descendientes de ahora. El Simolestes vivió durante el último periodo en el que los dinosaurios dominaron el planeta. El Simolestes dio origen a otros grupos de animales, entre ellos la familia Myacidae o Myacide, que se desarrolló hace 65 millones de años. Estos mamíferos ya presentaban los rasgos típicos de caninos primitivos. Estos se perfeccionaron en sus descendientes hasta culminar en los mamíferos carnívoros actuales, entre ellos el perro.
En cierto momento de la carrera evolutiva de la familia Miacidae se derivó la línea Arctodeos. De ella desciende la familia Canidae, a la que pertenecen el perro doméstico, el coyote, el lobo y el chacal. Asimismo, varias familias se originaron de estas líneas: los osos, los mapaches, los cuatíes, los pandas, hurones, armillos, martas, tejones, nutrias, zorrillos, focas, elefantes marinos, leones, lobos y osos marinos, así como las morsas. Sin embargo, también apareció una línea evolutiva diferente, de la cual se desarrollaron los felinos, las mangostas y suricatas y las hienas, estas últimas muy alejadas de los cánidos. El mejor representante primitivo de los Miacidae es el miacis, un animal del tamaño de un hurón que heredó muchas características de la familia Canidae al resto de sus descendientes. Este animal es el primer mamífero carnívoro que existió. Tenía una dentición que constaba de incisivos, caninos, premolares y molares, que le ayudaban en su tipo de alimentación. Es la principal característica de los mamíferos carnívoros hasta el día de hoy. Esa dentición era una adaptación que apenas había surgido el miacis, pues ni siquiera Simolestes la había desarrollado. El miacis se desempeñaba en los árboles la mayor parte de su vida, pues tenía una larga cola que le ayudaba a balancearse en las espesas copas de los árboles de los bosques que habitaba. Además, era plantígrado. Esto significa que caminaba sobre sus metacarpos y metatarsos, lo que le permitía aferrarse mejor a las cortezas de los troncos y las ramas de los árboles. Hace alrededor de 40 millones de años apareció la familia Hesperocinidae, de quien descendían miacis, y cuyos principales representantes fueron el Hesperoción y el Zuncatenca. Ambos forman parte del árbol genealógico del perro. El Hesperoción, a diferencia del miacis, ya era un animal digitígrado. Eso significa que él ya caminaba sobre sus dedos. Quizá esta característica se debía a que ya no vivía todo el tiempo sobre la copa de los árboles, y éste ya tenía que correr sobre el suelo para cazar a su presa. La condición del digitigradismo otorga a los animales que la poseen una gran velocidad. El animal más rápido de la Tierra, el chita, es un mamífero carnívoro digitígrado. Al mismo tiempo, en los cráneos fósiles del Hesperoción se puede apreciar un mayor crecimiento del hocico y de la nariz con respecto al miacis. Esas características se deben a que estos animales eran cazadores cada vez más especializados. Necesitaban gran cantidad de piezas dentarias y perfeccionaron su olfato. Estas particularidades evolutivas culminarían al paso de millones de años en el perro que hoy conocemos. Así pues, los antepasados de los perros adquirieron y perfeccionaron algunos rasgos especiales del miacis. Hace 35 millones de años, los mamíferos carnívoros tuvieron una diversificación que dio origen a una amplia gama de especies diferentes y especializadas. Así aparecieron los ancestros de la familia Canidae, que se distribuyeron en el planeta como consecuencia de sus características especiales y que les permitieron adaptarse mejor a diferentes ecosistemas. Los descendientes de estas especies cubren todas las latitudes, desde el Polo Norte hasta el Círculo Polar Antártico. Cada una de estas especies, adaptadas a su hábitat, tundras, taigas, estepas, llanuras, sabanas, desiertos, praderas, bosques, selvas y manglares. Entre la Hesperorción y el Zuncaitenca quizás se halle el Mesoción, muy parecido al primero. Después del Zuncaitenca se desarrolló Sinodesmos, quien dio origen al Leptoción, al que algunos ubican como el primero y el más antiguo representante de la familia Canidae. El nombre científico para aquel es
Eusión davisi, que también se denomina Canis davisi, destacando que es el iniciador de los cánidos. El Cynodesmus era semejante a los cánidos actuales, pero era de gran tamaño, pues se desarrolló cuando sus presas también eran enormes. Sin embargo, a pesar de su gran parecido con los perros, aún no era un verdadero cánido. El primero sería Leptosión. Cabe mencionar que de la antigua Esperoción se derivaron otras dos ramas evolutivas que causaron confusión. El primer representante de estas vertientes es el Cynodictis. Es un mamífero carnívoro de gran tamaño que dio origen a la familia Amphicyonidae, pero que estuvo muchísimo tiempo confundido con un ancestro de la familia Canidae actual. Asimismo, de la Esperoción surgieron Arcación, Flación, Noctoción, quien concibiría al Tomaractus, al Borophagus y al Ephysion, todos ellos miembros de una familia Borophaginidae, de la que surgieron varias exitosas especies. Durante mucho tiempo fueron tomados como cánidos. Tal vez el miembro más destacado de la familia hoy extinta fue el Tomaracus, especie interesante, ya que hace poco tiempo era considerado uno de los ancestros del perro. Por tanto, estas especies están descartadas como ancestros de los perros, y hoy se considera a Leptosión como el padre de la familia Canidae actual. Con él se empezó a designar con el género Canis a varios de sus descendientes, todos ellos miembros de esta familia en la que se incluyen los perros domésticos. Leptosión tenía las características del resto de los mamíferos carnívoros: dentición especializada, una muela carnicera, cráneo con musculatura mandibular adecuada, presencia de garras expuestas, no retráctiles, sentidos agudos, gran capacidad cerebral y eficiencia neuromuscular. Pero Leptosión también ya tenía los rasgos característicos de los cánidos actuales: miembros largos con músculos largos y fuertes para alcanzar a sus presas, colas largas para el balance durante la persecución y digitigradismo que otorga gran velocidad. Cráneos alargados, una nariz grande y compleja que proporciona olfato desarrolladísimo, cráneos con hocico largo que guarda un gran número de piezas dentarias, gran inteligencia, vida gremial muy desarrollada, lo que los hizo aún más inteligentes, pues la vida grupal requiere compleja comunicación y socialización. Estas características, junto con la morfología de Leptosión, las conservaron sus descendientes hasta el día de hoy. Desde entonces, la estructura básica de los cánidos no ha sufrido grandes cambios, pues todos ellos parecen enormemente a su ancestro Leptosión. A continuación de Leptosión apareció el Eusión o Canis scipio. De allí surgen varias ramas evolutivas, pero filogenéticamente cercanas entre sí. Así aparece el Canis lephophagus, ancestro de los coyotes, el Canis falconeri, posible padre de los chacales, el Canis ambrusteri, ancestro de un lobo gigante llamado Canis dirius, y el Canis donesani, el cual sugiere el Canis etruscus, quien daría origen al Canis eduardi, ancestro del lobo Canis lupus, y del perro doméstico Canis familiaris, o también llamado Canis lupus familiaris. Los perros salvajes como el dingo, perro cantor de Nueva Guinea, perro de Carolina, perro de Canaán, basenji, Thai Ridgeback, licaón y dol, junto con el coyote, lobo, chacal y perro doméstico, conforman la rama canina de la familia Canidae. Asimismo, también el Eusión dio origen a la rama vulpina de esta familia Canidae.
representada actualmente por los zorros de los géneros Alopex, Vulpes y Urocion. Resulta interesante el hecho de que antes de la aparición de la familia Canidae ya se habían desarrollado otros animales parecidos a los cánidos, pero no lo eran, que también tenían rasgos característicos típicos de los perros. Estas especies de depredadores adquirieron esas características morfológicas más prominentes de los cánidos por desarrollarse en los mismos o en muy parecidos nichos ecológicos. Así, especies como el Cynodictys, Epicion, Borophagus y Tomaractus tuvieron sorprendente parecido con los cánidos, pero no dieron origen a la familia Canidae actual, pues se extinguieron sin dejar ninguna línea evolutiva. En todos los casos, la evolución llevó a estos animales por la misma ruta de especialización de la familia Canidae. Hoy día continúa este fenómeno de animales que no está relacionado evolutivamente, pero que son parecidos entre sí por desempeñarse y adaptarse en los mismos o parecidos ecosistemas. Ejemplo de ello son las hienas, que pertenecen tanto a los cánidos sin ser parientes cercanos, o mejor aún, el tilacino, extinto desde 1936, que era parecido a los cánidos. Se le llamaba lobo de Tasmania, pero ni siquiera era un mamífero placentado, como lo son todos los miembros de la familia Canidae, sino que se trataba de un marsupial carnívoro de extraordinario parecido a los perros.